¿Qué onda, compas? Hoy les traigo en su canal Blogs, Colecciones y Más, en su edición de Lego, el siguiente set de 2646 piezas. Es la consola de Nintendo Entertainment System, o NES, y que a muchos de nosotros nos tocó jugar algún videojuego de este sistema. Los más conocidos eran los de Mario, que es Mario Bros, Mario Bros 2 y Mario Bros 3. Solo para darles una reseña, la fecha de lanzamiento de aquel entonces fue el 15 de julio de 1983 en Japón y el 18 de octubre de 1985 en Estados Unidos, y en el 86 fue en Canadá. En Estados Unidos se vendieron alrededor de 34 millones de piezas. En la parte de atrás de la caja nos muestra las medidas del televisor, que son 23.9 centímetros de largo y 22.6 centímetros de altura. El modelo del Nintendo tiene una dimensión de 20.8 centímetros de largo y 7.3 centímetros de alto. Y por último tenemos el control con unos 12.6 centímetros de largo y con una altura de 5.1 centímetros. Ahora les voy a mostrar cómo se ve el modelo ya armado inspirado en la consola de Nintendo Entertainment System, el cual incluye una réplica de un cassette y un control, sin olvidarnos de la réplica de una televisión de los años 80. ¿Alguien recuerda el por qué a veces no funcionaba el Nintendo? No había señal del juego en la televisión, y al momento de ver la pantalla en negro sacábamos el juego y le soplábamos y volvíamos a intentarlo hasta que funcionara. O en los peores casos ya no funcionaba. Aquí también les enseño el control, el cual está altamente detallado en el Select Star B y A. En aquel entonces me acuerdo que le decíamos password o contraseñas o el secreto, en donde me acuerdo de un videojuego de Contra que para tener vidas infinitas le presionamos BA, 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 atrás, adelante, y en la pantalla se cambiaban las opciones a aquellos tiempos. Bueno, aquí les enseño por atrás, el cual se ve que está formado por múltiples piezas de Lego. También aquí les voy a desconectar el control. Aquí les voy a enseñar aquellos detalles del audio y video donde los conectábamos para la televisión. Aquí también están donde entra la carga eléctrica. Y vamos a ver, abajo está repleto de bases de Lego. Vamos a girarlo. Aquí vemos que está muy bien detallado en el sentido de que hasta en los botones de reset, power, y el botón de encendido, bien dicho, la luz de encendido que prendía en color rojo. Giramos los 360 grados. A continuación se puede apreciar la televisión, donde su vista frontal muestra el panel de control, comenzando por el dial, que era para cambiar los canales, que si lo giramos suena. También aquí tienen los botones de brillo, de volumen. Y si giramos la televisión, se aprecia la etiqueta donde muestra el modelo, lote, entre otros detalles, y no podía faltar su antena. Ahora les voy a enseñar cómo interactúa la pantalla. Todo funciona a través de esta manivela, en el cual uno va girando y vemos cómo se va moviendo Mario. También este set es compatible con este otro set que es de Mario, donde incluye la figura de Mario, y que nosotros podemos interactuar con la televisión. Arriba de la televisión removemos esta tapita y vemos que tiene un QR o un código de barras, el cual solo usamos a Mario y podemos activar el sonido que nos recuerda aquellos momentos del primer escenario del juego, en donde todos íbamos pasando los
los diferentes personajes, aplastándolos y hasta llegar a la banderita. Este se vende separado. Mario Bros se vende separado del producto del set de Nintendo NES, su televisión. Y también funciona con Luigi. Si lo ponemos arriba de la televisión, también funciona con Luigi. Así que puedes escoger en comprar Luigi o Mario o tener los dos. No importa. También se vende por separado Luigi. Bueno, compas, este modelo de Lego me trajo muy buenos recuerdos. Está muy bien detallado, sobre todo el cassette y la función de meter el cassette y levantarlo. En mi opinión, es un muy buen set para aquellas personas que pudimos jugar en nuestro tiempo, inclusive para las nuevas generaciones. Está muy bien el concepto de traer una televisión también de aquel tiempo y mostrarnos con un tipo carrusel las hazañas de Mario Bros. Y les recuerdo que Mario Bros se vende por separado. Muchas gracias y espero que se suscriban y alcancemos unas 100 personas suscritas a nuestro canal. Gracias.